Hola, muy buenas a todos. Bienvenido a una sesión más del Tenerife Winter, sesiones organizadas por nuestros amigos de Guarandinga Tech y Tenerife Tech. Para mí es un placer y un honor estar este día con ustedes. Cuando me escribieron para formar parte de este evento, para mí ha sido un placer y la verdad que bueno, este día nos los vamos a pasar bastante bien. Tendremos muchísimas sesiones, muchísimo contenido, muchísimo material, así que no se pierdan ninguna de ellas. Pero hoy no podríamos estar aquí sin el patrocinio de nuestros patrocinadores como Canarias.com, Intelectia, Salesianos, TD, Prower y por supuesto Encamina. Piensa en colores. Para que me conozcan un poco más, mi nombre es Jonathan Manrique. Me apasiona mucho la tecnología, específicamente el tema de low code, las business application, la IA generativa. Actualmente trabajo en Encamina como TSL, Technical Solution Lead en el área de Modern Workplace y Big Apps. Y hoy hablaremos un poco del área de Modern Workplace y cómo la IA generativa va a impactar y está impactando el puesto de trabajo. Como les dije, vamos a hablar de esa autonomía de Copilot, qué se entiende por esa autonomía de Copilot y cómo esa autonomía va a transformar y está transformando los puestos de trabajo de una forma inteligente. Cómo todo este concepto de la IA generativa con eh, la inclusión de Copilot dentro de las organizaciones está haciendo que cada uno de los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores en las diferentes organizaciones, en las diferentes áreas de negocios, ahora tengan la necesidad de reescribir lo que es la definición de ese puesto de trabajo, incorporando el concepto de la IA y cómo esa IA hace que estos puestos de trabajo sean mucho más productivos, sean mucho más inteligentes. Y de eso hablaremos el día de hoy. Vamos a estar viendo cómo actualmente las organizaciones están permitiendo que la IA generativa incursione, impacte de forma inmediata en el ahorro de tiempo, en la ejecución de tareas, en la productividad, pero también el nutrimiento que hay del conocimiento organizacional. Y es uno de los factores que muchas de las organizaciones se preocupan, y es que a medida que en una organización hay entradas y salidas de personas, el conocimiento se puede ir, se puede marchar, y muchas veces en procesos de negocio bastante complejos, el conocimiento queda en la persona, pero como ahora podemos utilizar mucho de ese conocimiento que puede estar generado en mucha documentación, en mucho contenido y apoderarnos de este conocimiento para ser mucho más productivo, mucho más creativo, mucho más eficiente. Le pregunté a Copilot qué era esto de el impacto que va a haber en los puestos de trabajo inteligentes y me dice que, bueno, me da una frase como bienvenidos a la era de la autonomía de Copilot, donde la transformación inteligente convierte cada tarea en una experiencia fluida, colaborativa, haciendo del trabajo una aventura emocionante. Y me gusta la última frase con la cual finaliza, o el último texto con la cual finaliza la frase, haciendo del trabajo una aventura emocionante. Yo creo que personalmente para mí, cuando estoy en el ámbito laboral, me apasiona lo que hago y cada día es una aventura. Pero esta aventura, cuando salimos y contamos con las herramientas, esta aventura es mucho más sencilla, porque contar con un asistente, con un copiloto que te va a ayudar, que te va a guiar a que esas tareas, esos procesos, esas acciones asociadas a tu puesto de trabajo sean mucho más eficientes, mucho más productivas, hace que realmente esta aventura sea completamente emocionante para nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar? Efectivamente, esa visión general de Copilot. Vamos a hablar del Copilot en el puesto de trabajo, enfocado en lo que Microsoft nos mostró en el Ignite de declarativo, tareas y autónomos. Y vamos a hacer una demo donde vamos a ver a través de un caso de negocio cómo podemos brindar a ese puesto de trabajo y cómo ese puesto de trabajo se pueda autoabastecer en la creación de estos agentes, estos copilots, eh,
para brindar cada uno una eficiencia y una productividad que lleve a un siguiente nivel el puesto de trabajo como tal. Y por último, vamos a hacer una demo enfocada en esto. Para comenzar, un concepto que busqué por la web, básicamente en la página de Microsoft, y él resume Copilot como las capacidades, o define Copilot como las capacidades que aportan los últimos avances de IA a los usuarios en todas las líneas de negocio. Y resalto esta frase porque cuando hablamos de líneas de negocio, hablamos de puestos de trabajo, independientemente de dónde se encuentre y el tipo de persona o la forma de trabajar te va a impactar. ¿Por qué? Porque bien sea que eres un trabajador de campo o eres un trabajador de una oficina, la forma ahora con la cual vas a interactuar con los datos de tu organización, con el conocimiento de tu organización, va a cambiar por completo y está cambiando por completo. Vamos a pasar de un mecanismo de pantallas, de instrucciones a través de formularios, a un mecanismo declarativo, un mecanismo de lenguaje natural, donde simplemente con la voz o tecleando o hablando con ese asistente, vamos a ser capaces de completar nuestras tareas, de gestionar nuestros procesos de negocio y de ser mucho más rápido en el manejo del conocimiento de la organización. ¿Qué más nos dice? Que nos mejorará la experiencia del cliente, empoderará a los empleados y aumentará la eficiencia operativa. Un poco de lo que digo, la experiencia del cliente, algo de lo cual en muchas organizaciones y cuando estás en el mundo de las big apps lo palpas mucho, es que cuando vas a un cliente y empiezas a hablar con los usuarios de negocio, te dice, es que tengo que abrir 5 pantallas, 5 programas al día para hacer más o menos lo mismo y lo debo meter aquí, luego tengo que entrar allá y volver a meter el dato allá. Este concepto de IA generativa, este concepto de agentes, este concepto de copilot, lo que va a extraer al usuario finalmente es de toda esa experiencia de usuario de formularios y clásicas de aplicaciones. Satya Nadella en diciembre, creo que fue, nos dejaba un mensaje, creo que bastante importante, al decir que las aplicaciones desaparecerán en un tiempo prudencial. Y la realidad es que ya lo estamos viendo. Con los agentes, ya logrando hacer experiencias de usuario que no podíamos imaginar hace unos 5 años, pero hoy es factible. Y la velocidad que está trayendo la tecnología, trayendo la IA generativa, hace que esto vaya mucho más rápido. Y aquí simplemente una reflexión es hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia dónde vamos a ir. Debemos prepararnos como empleados primeramente, porque como empleados vamos a empoderarnos de estas capacidades, vamos a capacitarnos para ser mucho más productivo, mucho más competitivo alrededor de la IA generativa y esto va a hacer que eh, tengamos unas skills y unas habilidades mucho más demandadas que la habilidad únicamente o el hard skill técnico como tal. Para mí un pensamiento que va a ser fundamental en los próximos años cuando hablemos de IA generativa es la especialización en áreas de negocio, en procesos de negocio. Sí va a seguir existiendo ese técnico que va a ayudar y va a construir y va a permitir que estos agentes puedan comunicarse con APIs y puedan intercambiar datos entre los sistemas, pero el conocimiento funcional del proceso de negocio va a ser clave. Y hacia allá es donde muchos de nosotros debemos dirigir nuestras miradas y es focalizarnos en una vertical, en un proceso de negocio en donde nos posicionemos muy bien. Hay procesos de negocio que son muy complejos, como los procesos financieros, los procesos de retail, de fabricación. Y cuando hablas con una persona de negocio y le dices que va a ser capaz, que con su conocimiento pueda construir un agente, este usuario de negocio va a tener una ventaja por encima de nosotros en cuanto a la construcción de un agente. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de darle las instrucciones claras de lo que se necesita. Por el contrario, nosotros como tecnólogos, como técnicos, como programadores, partiremos en esa desventaja. Y aquí es donde nosotros vamos a enfrentar retos interesantes, retos muy buenos de cómo nosotros, nuestro puesto de trabajo también se va a transformar. Y eso es de lo que estamos hablando de hoy, de cómo el puesto de trabajo se va a transformar, cómo el puesto de trabajo hoy dejará de ser lo que era ayer
para convertirse en un puesto de trabajo con una inteligencia, con unos mecanismos de proceso y unos mecanismos de análisis de datos, análisis de información muy poderosos a través de Copilot, a través de la creación de los agentes como tal. Ahora bien, entrando un poco en materia de conceptos, debemos entender tres conceptos clave: Microsoft 365 Copilot, Microsoft Copilot Studio y el tema de los agentes. Básicamente, ¿qué hablamos de Microsoft 365? Es la interfaz de usuario de IA que hoy todos los usuarios que tienen algún tipo de licenciamiento de M365 tienen acceso. Microsoft ha ido evolucionando el acceso a la IA y ahora el puesto de trabajo está asociado a IA. Dependiendo del tipo de licenciamiento, un usuario tendrá acceso a un tipo de Copilot, como es el Copilot de M365, como producto asociado a las aplicaciones, a los servicios que están alrededor de M365, pero también tendrás acceso a un Copilot Chat gratuito asociado a una licencia si no tienes M365 Copilot. Y esto va a ser algo que va a cambiar muchísimo, porque me va a poder crear agentes, voy a tener acceso a la IA generativa simplemente con una licencia. Y aquí es donde ese puesto de trabajo cobra una vital importancia. ¿Por qué? Porque le estamos proporcionando a los empleados una capacidad adicional. Yo siempre lo digo así, como una secretaria, pero con un conocimiento por encima, inclusive de nosotros, en cuanto al procesamiento. ¿Por qué? Porque es capaz de procesar más información mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces. Pero esto también generará que a nivel de puesto de trabajo tengamos que evolucionar en la creatividad, en el pensamiento crítico, para tener la capacidad de que el contenido que nos está suministrando realmente validarlo correctamente y aplicarlo al puesto de trabajo. Luego vamos a tener lo que es Microsoft Copilot Studio, que va a ser la capacidad que me va a permitir a mí extender eh, M365 Copilot y crear agentes declarativos de tareas y autónomos. En este momento hay dos interfaces para Microsoft Copilot Studio. Una interfaz asociada a M365 y la interfaz asociada a Power Platform. Dentro de nuestra demo vamos a verlo, vamos a hacer unos ejercicios para que veamos que hoy un usuario de negocio va a ser capaz por lo menos de crearse un agente declarativo de forma rápida y sencilla con unas instrucciones bastante claras. Y por último, lo que hemos estado hablando, los agentes, anteriormente conocido como Copilot, y al final, ¿qué es? Ese agente que te va a ayudar a automatizar procesos. Y el concepto de automatización para todos los que estamos en low code no es nuevo, es un concepto que ya hemos manejado, porque lo manejamos con una herramienta como Power Automate, pero vamos a ir a un nivel superior. ¿Por qué? Porque estos agentes van a decidir cuándo deben ejecutar esa tarea, van a decidir cuándo van a ser autónomos en la búsqueda del conocimiento y en la ejecución de las tareas. Y esto es la diferencia entre la automatización que hemos conocido hasta hoy con Power Automate y la automatización que vamos a trabajar con Copilot. Y realmente en una presentación de Microsoft vi esta diapositiva y a mí me encanta porque está el proceso de negocio. A todos los que nos gusta trabajar negocio, trabajar los procesos de negocio de las organizaciones, transformación digital y Copilot. Y es una combinación perfecta y por eso hay ese corazón, porque esa combinación es lo que va a permitir que las organizaciones realmente transformen digitalmente su forma de trabajar y sobre todo que ese puesto de trabajo moderno sea mucho más inteligente, mucho más autónomo de lo que hemos conocido hasta hoy. Y ya entrando más en conceptos también, ya los habíamos repasado, pero básicamente que estamos viendo y que vamos a ver y lo vamos a trabajar en la demo, esa capacidad de crear agentes. Y vamos a tener la capacidad de crear agentes declarativos que me van a permitir a mí analizar la data o analizar contenido, conocimiento como tal de la organización o de la web, razonar sobre ese conocimiento, resumirlo, hacerles preguntas. Es decir, algo que normalmente, yo siempre lo pongo así, que hacemos quizás con
un compañero, cuando estamos trabajando con un compañero y empezamos a razonar sobre un documento. Ese compañero ahora lo tienes dentro de tu ecosistema de trabajo. Entonces, es sacarle provecho a un conocimiento infinito 24/7. Tu compañero de trabajo no está 24/7. Y aquí es donde la evolución que van a tener las organizaciones va a ser brutal. El otro aspecto que tenemos son el agente de tareas, y el agente de tareas, como les decía, nos va a llevar a un siguiente nivel. A los que veníamos trabajando con Power Automate, nos va a llevar al siguiente nivel de tener la capacidad de él responder, automatizar y crear workflows basados en la construcción que hemos hecho de la gente para resolver tareas como revisar tu correo y a partir de revisar tu correo ejecutar una tarea, o cuando creas un registro dentro de una aplicación, sea capaz de gestionar ese registro y ejecutar una tarea sin necesidad de que tú intervengas como tal. Y por último vamos a tener los copilots autónomos, que como ven también aún está en preview, hay cosas por mejorar, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se orquesta y cómo opera independientemente basado en una serie de parametrización que tú le puedes hacer a la gente. Básicamente, ¿cómo funciona? El declarativo. Hay un trigger, ¿sí? Cuando se le hace una pregunta a Copilot, hay unas instrucciones, hay un plan y hay una salida. Básicamente está la pregunta, las instrucciones basadas en cómo has construido el plan que tiene y te va a dar la respuesta. Este es el más sencillo de construir, pero quizás el más importante en cuanto a puesto de trabajo, porque quien tiene la mejor capacidad de construir este tipo de agentes va a ser siempre el usuario de negocio. Y aquí es donde cobra importancia el puesto de trabajo. Luego tenemos el de tareas y la estructura es igual. Hay un disparador, hay una instrucción, hay un plan y hay una salida. Por ejemplo, el ejemplo que nos pone es cuando se crea una respuesta en Teams, hay un copilot, hay una instrucción que dice que el agente de recursos humanos resuelve las preguntas y relata las respuestas como tal. Hay un plan en función de cómo va a ejecutar esas tareas. Va a ir a una página web, va a ir a unos recursos que están en una base de datos empresarial y va a hacer un proceso de validaciones de vacaciones para poder dar respuestas sobre la necesidad de recursos humanos que tiene, y finalmente el usuario tendrá una respuesta. Fíjense que se ha paseado por una serie de conocimiento organizacional sin que el usuario de negocio tenga la necesidad de saber dónde está buscando la información. Simplemente debemos garantizar que la información corresponda a la información de la organización. Y por último tenemos los autónomos, que nos van a dar esa cierta autonomía de que cuando arribe un email, él sea capaz, sin la intervención de nosotros, de ejecutar una serie de tareas basado en el contenido que hay en el email, sea capaz de ejecutar una serie de tareas como vemos allí, buscar el conocimiento, enviar un correo, revisar una información en un lugar o un sitio web y responder a Copilot con un mensaje. Entonces, ¿qué nos está dando esto? La facilidad al usuario de negocio de ser autónomo. Muchas de estas tareas necesitábamos que un equipo de desarrollo interviniera, que un equipo de desarrollo creara una aplicación. Hoy en día vamos a necesitar simplemente que el conocimiento esté disponible, y no es tema de la charla de hoy, es un tema importante. Ese conocimiento tiene que estar disponible, debe haber una pificación de la organización, debe haber la disponibilidad de esa documentación a través de una gestión documental correcta, pero una vez eso dentro de la organización esté asentado, los usuarios, el puesto de trabajo va a tener la autonomía de poder crear los agentes en función de las tareas que tienes asociadas al puesto de trabajo. Vas a poder tener la capacidad declarativa de darle indicaciones para resolver situaciones asociadas al puesto de trabajo y darle autonomía en aquellos momentos donde no necesitas tú intervenir y simplemente estás esperando que él tome la decisión de ejecutar una serie de tareas. Hay tres formas de crear. La forma de usuarios de negocio, que lo vamos a ver, el Agent Builder, Copilot Studio para los
vamos a decir, Citizen Developer o Digital Maker y Copilot Studio más Azure AI. Nosotros vamos a ver en la demo rápidamente el Agent Builder y el Copilot Studio. Y ya por último, algo que se lo he anunciado y que ya lo he hablado es la capacidad del Copilot Chat. Aquí simplemente tienen, está jugando por LinkedIn, por todas las redes sociales, de lo que te va a permitir ejecutar. Y uno de los puntos que te va a permitir es construir agentes buscando información en la web. Y esto va a ser bastante interesante. Y lo otro que también ha ido marcando tendencia en estas últimas semanas es que va a haber mecanismos de pago por uso, bien sea de Copilot Studio o pago de uso a través de una suscripción de Azure para cuando creas Copilot o cuando creas agentes realmente dentro de M365. Vamos a pasar ahora a la demo y vamos a construir un agente basado en un caso de negocio. El caso de negocio es que dentro de la organización eh, gestionamos todo lo que es la gestión de ticketing, de reporte de incidencias, y ese reporte de incidencias tiene un conocimiento en una biblioteca de SharePoint y queremos que los usuarios tengan la capacidad de acceder a esa biblioteca y buscar dentro de ese conocimiento los procedimientos que puedan estar ahí marcados. Luego tengan un agente que sea capaz de crear ticketing, de consultar información sobre ticketing creado, y luego vamos a darle cierta autonomía a ese proceso como tal. Para continuar, bueno, vamos a crear nuestro primer agente. Vamos a crear un agente dentro de M365, un agente con una capacidad declarativa, una capacidad de análisis, resumen y asociada a un conocimiento. En este caso, hemos creado una biblioteca documental, donde hay una serie de documentos que nos van a permitir eh, validar la información del conocimiento organizacional para la gestión de incidencias de ticketing. Entonces, cuando estamos en M365 Copilot, vamos a poder crear un agente, entrando simplemente aquí, hacemos clic en crear un agente y fíjense que abre una pantalla y la asocia a Copilot Studio. Aquí quiero hacer una salvedad. No es el Copilot Studio de Power Platform. Microsoft lo ha llamado igual, pero este agente declarativo no tiene nada que ver con el agente que creamos en Copilot Studio. Son dos agentes con tecnología inclusive completamente diferente. Cuando creamos esto, lo que tenemos es un manifiesto, tenemos un JSON con las instrucciones. Cuando creamos un Copilot, un agente en Copilot Studio, vamos a tener componentes que vamos a poder incorporar dentro de una solución. Y eso es importante porque cuando vas a buscar este agente dentro de Power Platform, dentro de un entorno, no lo vas a encontrar. Entonces, tener claro estos conceptos, sobre todo, va a ser fundamental en el futuro en la administración. Pero bueno, no es tema de técnico dentro de mi charla, pero es importante que lo sepamos como usuarios de negocio. Estos agentes declarativos simplemente es Copilot Studio iBuilder, ¿sí? El iBuilder de Copilot Studio que me va a permitir hacer estos agentes declarativos. Entonces, simplemente en la interfaz, y aquí vuelvo a resaltar la importancia del puesto de trabajo, es la capacidad que vamos a tener de darle instrucciones claras y precisas para que se pueda comportar de la forma como nosotros queremos que se comporte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle el objetivo principal. Yo tengo por allí ya vamos a cambiar aquí, el agente. Tiene como objetivo asistir a los empleados en el reporte de incidencia de manera eficiente y precisa, asegurando que toda la información revelada sea recopilada y categorizada. Tendrá acceso al conocimiento y guías documentales del proceso. Más que tendrá, tiene. ¿Vale? Entonces le hemos dicho cuál es su objetivo y a partir de aquí es un diálogo. Yo lo establezco así, es un diálogo que nos va a permitir a nosotros decirle qué necesitamos, qué queremos, y a partir de ahí él va a ser capaz de eh, ir construyendo las instrucciones, me parece correcto.
Esto es lo que le dirías tú a una persona, ok, o me parece correcto, está bien. Y fíjense que a partir de aquí ya él ha creado unas primeras 6 categorías sobre respuestas rápidas, ¿sí? Entonces ahora me dice, ¿qué aspectos específicos te gustaría enfatizar o evitar el comportamiento de tu agente? Entonces vamos a darle una serie de aspectos, ¿sí? Vamos a decirle que va a brindar asistencia en la identificación de un problema, y a partir de aquí lo que le voy a dar son una serie de instrucciones. Sobre el tono vamos a decirle, responderás en un tono amigable, colaborador y sugerirás siempre respuestas afirmativas. Cerrarás la conversación preguntando si puedes ayudar en algo más. Y escribir mal esto. Bueno, da igual. Vale. Está leyendo la instrucción. Vamos a darle más refinaciones. Vamos a esperar que termine las instrucciones. De todas formas, esto es una forma de hacerlo, haciéndolo como un diálogo, o simplemente te puedes venir aquí a la configuración y dentro de la configuración verás todas las instrucciones a las cuales les has hecho referencia. Él la ha construido y adicionalmente también dentro de la configuración vas a tener información como, vamos a decir, respuestas o preguntas rápidas, ¿sí? Con un título y un mensaje. Ya hemos terminado de describir nuestro agente y ahora lo importante es dónde está ese conocimiento. Simplemente vamos a buscar ese conocimiento dentro de nuestra gestión documental, porque sé que está dentro de nuestra gestión documental. Y dentro de nuestra gestión documental vamos a decirle dónde se encuentra. Una vez hemos agregado el repositorio o la carpeta, biblioteca de SharePoint a la cual hacemos referencia, ya le estoy dando a mi agente mayor contexto de dónde buscar la información. Algo que es importante y debemos tener claro es si necesitamos que simplemente consulte la información interna o necesitamos que busque información de la web. Si queremos que busque información de la web, debemos activar este checklist diciéndole que tenga la capacidad de buscar información de la web. Otra de las características que acabamos de activar, que es la referencia en SharePoint, hace que este agente no sea un agente de Copilot Chat gratuito, sino que tengamos que tener bien sea licencia de Copilot M365 o capacidad de pago por uso. Eso es importante que también lo tengamos claro cuando creamos este tipo de agentes. Entonces, algo que también me parece interesante, que me gusta mucho, es que desde aquí ya simplemente lo podemos probar antes de realmente crearlo. Entonces vamos a preguntarle un reporte de incidencia. Necesito reportar una incidencia en el sistema y vamos a ver qué él es capaz de hacer. Él ya tiene el conocimiento, él me dice cómo debe crearse y me dice que, y esto es importante, que el contenido ha sido generado y por la IA y puede ser incorrecto. Vamos a volver a preguntarle cómo puedo crear una incidencia. Vamos a ver si él es capaz de buscar algo. Vamos a abrir aquí un documento y vamos a decir que me ayude a identificar un problema en el reporte de incidencia. Ahora sí ha sido capaz porque ya quizás ya ha indexado
la información. Anteriormente no la había indexado y ahora sí es capaz de buscar dentro del conocimiento. Aunque vemos que sigue estando el contenido generado por la IA, ahora sí vemos que hace referencia a nuestra gestión de conocimiento dentro de nuestro repositorio. Vamos a preguntarle algo más sobre cuáles son las políticas y procedimientos. Entonces vamos a ver si es capaz de buscar la información de cuáles son las políticas y procedimientos, y efectivamente hay un documento de políticas y procedimientos y él ha sido capaz de buscarlo y extraerme un contenido que es muy importante porque nos está trayendo el contenido del horario del soporte, niveles de CLA, confidencialidad y seguridad y procedimientos operativos de cómo debo crear una incidencia como tal. Entonces, fíjense, ha sido bastante sencillo la forma en cómo puedo crear este agente. Y este es el típico agente que nos ayuda a ser mucho más productivo. ¿Y cómo nos ayuda a ser mucho más productivo en el puesto de trabajo? Dejando de preguntarle al compañero dónde están las guías y manuales de procedimiento de la organización en las diferentes áreas de negocio en las cuales tenga. ¿Cómo puedo ser también más productivo dentro de mi área de conocimiento? En función del área de conocimiento donde me entregue, ser capaz de crear un agente que me ayude en la creatividad de actividades, procesos que pueda hacer usando contenido web o contenido interno. Si soy una persona que constantemente está creando proyectos asociados a infraestructura, la organización debe tener muchísimo contenido de proyectos presentados sobre el desarrollo de infraestructura. Debemos tener esos proyectos en la gestión documental y simplemente decirle a la gente que consulte esa documentación y darle unos parámetros de lo que quiero construir, él va a ir a buscar ese conocimiento que quizás no he escrito yo en esos proyectos que han sido escritos a lo largo de los años y lo vamos a tener a la mano, ¿no? Ya no hay la necesidad de busquen la persona que lo creó para que lo pueda explicar, ¿no? Copilot ya está accediendo a esa información. Ahora vamos a nuestro segundo caso y es la construcción de un agente de tareas, un agente que me permita ejecutar una serie de tareas en función de una serie de instrucciones que yo le pueda dar a la gente. Para ello vamos a utilizar ahora Copilot Studio, que es la suite que me va a permitir a mí o la herramienta o el producto que me va a permitir a mí construir este tipo de agentes. Actualmente y en este momento, los agentes de M365 aún no me permiten ejecutar tareas. Es un preview que cuando construimos un agente declarativo en M365, vemos que dice próximamente las acciones. Las acciones son la característica y anteriormente lo llamaban plugins, acciones que me van a permitir a mí ejecutar esas tareas. Fíjense que para construirlo también es bastante similar. Puedes hacerlo de forma declarativa o simplemente a través de la configuración, dándole un nombre, una descripción, unas instrucciones y añadiéndole el conocimiento. Conceptualmente sigue manteniendo el mismo esquema y esto es importante para que los usuarios de negocio no se pierdan en función de lo que estén construyendo. Tengan esa capacidad de poder crearlo bajo el mismo concepto, nombre, descripción, instrucciones y conocimiento. Para ir adelantando, yo he ido creando ya el agente y este agente lo he llamado agente de incidencia, ¿sí? Con la misma descripción que tengo en el agente de M365, con unas instrucciones diferentes. ¿En qué sentido? En que ahora le voy a dar unos detalles más porque tengo unas acciones que he construido y un acceso a la base documental como tal, ¿sí? Entonces, en este momento, las instrucciones dice que busque información en la base documental, puede buscar información también en mis bases de datos empresariales, en este caso en Dataverse, y la tarea que va a poder ejecutar va a permitirle crear un registro de soporte en la aplicación, sin la necesidad de la interfaz gráfica de la aplicación. Que hemos activado algo que está en preview, que es la orquestación, que es la que te va a permitir utilizar ese conocimiento. Importantísimo, un cambio. A partir del 1 de febrero, todo esto consume mensaje, todo lo que estemos probando y usando va a consumir. Puedo acceder al conocimiento y puedo añadirle el conocimiento, en este caso el mismo conocimiento,
que hemos añadido en M365 lo estamos añadiendo en este Copilot Studio, con la diferencia que aquí puedo subir documentos PDF. ¿Cuál es la diferencia? Que estos documentos se suben a una tabla en Dataverse y esa tabla en Dataverse me permite añadir o adjuntar documentos. En el de agentes de M365 simplemente puedo dar es la URL donde hagan referencia a estos documentos. Estos documentos se tienen que indexar, dura un tiempo en la indexación para poder responder. Y luego he podido crear una acción que me va a permitir añadir un nuevo registro a mi a mi base de datos, a mi modelo relacional, a mi tabla, mi plataforma tecnológica que utilizo para las incidencias. En este caso lo he hecho con Dataverse. Entonces vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver cómo funciona bastante rápido. En primer lugar, vamos a preguntar sobre, dame información sobre el proceso de registro de incidencia. Algo que me gusta de cuando estamos construyendo los agentes dentro de Copilot Studio es que me da el mapa de la actividad y el mapa de la actividad me está dando visualmente las fuentes de conocimiento sí, a donde él está yendo. En este caso, él está yendo a las fuentes de conocimiento y ha encontrado dos fuentes de conocimiento. Ha encontrado la fuente de conocimiento del documento y la fuente de conocimiento de SharePoint. Fíjense que aquí me da un detalle, ¿sí? En función de lo que le he dado de información. Todo este detalle lo ha sacado de esta fuente de conocimiento. Importante, para que la IA no busque fuera del conocimiento que le hemos dado, esto tiene que estar desactivo, ¿sí? Porque si no está buscando en otro lugar. Entonces, ya le he preguntado sobre la información. Vamos ahora a buscar información sobre un ticket que abrí en algún momento y quiero saber el estado de ese ticket. Vamos a decirle, dame información sobre el TKT 1052. Nuevamente me muestra las fuentes de conocimiento a las cuales está buscando. En este caso está buscando en diversas o las tres fuentes de conocimiento que le hemos dado, que es Dataverse, SharePoint y File. Y en este caso la salida la encuentra en Dataverse. Y me dice, tienes 18 casos registrados del 2 de agosto, crea un onboarding, pero no me ha dado la información sobre el TKT 1052. Te he pedido información sobre la incidencia de KT 1052. Vamos a ver qué busca. Vuelve a hacer la búsqueda en las fuentes de conocimiento y vamos a ver si ahora que le he puesto la palabra incidencia es capaz de darme una información. Ahora sí me da la información. Y esto es interesante porque en el momento que nosotros vamos a nuestro conocimiento, sobre todo a nivel de Dataverse, hay una característica que es importantísimo y en ocasiones no las podemos saltar. Vamos a entrar en nuestra tabla, en nuestro conocimiento. Aquí están todas las bases documentales de conocimiento. Vamos a entrar aquí y dentro de este conocimiento, algo que es importante son los sinónimos, ¿sí? Yo he creado sinónimos y fíjense que cuando hablo de incidencia estoy hablando de casos. Cuando digo nombre de la incidencia, él ya determina que esa palabra es similar a decir nombre de caso. O cuando hablo en glosario también. Y fíjense que aquí en glosario puse ticket, incidencia, caso y no llegué a poner TKT y vamos a decir que esto es caso. O vamos a ponerlo lo que es el número de caso. Entonces vamos a darle siguiente, vamos a salvar y ahora si yo vuelvo a preguntar sobre este caso, me debe dar esa información. Vamos a preguntar. Vamos a ver mientras procesa la información. Fíjense como aquí, a diferencia del editor de Copilot Studio de M365, aquí tengo
más herramientas que me permiten refinar mi agente, como los sinónimos, como los glosarios, como las fuentes de conocimiento donde puede buscar y mezclar esas fuentes de conocimiento con conocimiento empresarial. El agente solo me permite buscar en la web y en fuentes de conocimiento actualmente de SharePoint y adicionalmente si tiene fuentes de conocimiento con conectores de Graph. Pero en el Copilot Studio, por ahora, también puedo buscar en todos los conectores que puedo tener a nivel de Power Automate. Y para finalizar un poco, en nuestro caso de ejemplo, vamos a crear un caso. Crea un caso de soporte de IT. Vamos a ver qué hace. Él está procesando y fíjense lo interesante. Ahora en el conocimiento ha encontrado una acción que tiene que ver con el conector, pero también porque en la instrucción yo le he dicho que cuando se hable de creación de casos, vaya a esta acción y esta acción me pone el environment, el nombre de la tabla, el nombre del caso y me da una salida con un carácter dinámico. En este caso, no he pedido yo que me extraiga información sobre los datos que ha podido generar dentro de nuestra base de datos y colocarlo dentro de la salida. Es simplemente una salida, una respuesta generada por el propio agente. Vamos a ver si lo ha creado. Vamos a venir aquí y fíjense que ha creado el caso. Faltan una serie de elementos, pero como prueba, la idea era poder tener el concepto. Algo que también es importante que podamos entender, y con esto vamos a cerrar este ejemplo y esta demo, es que puedo crear o manipular el código para nosotros poder ampliar los datos que voy a pedir. Fíjense que aquí lo que tengo es una estructura que me va a permitir a mí ver los datos que puedo solicitarle al usuario en un momento determinado y los diferentes ítems que forman parte de eh, las preguntas o los ítems que forman parte de esa pregunta sobre los datos que necesito recolectar. Simplemente aquí te está diciendo que está el tipo de acción que está invocando y la operación como tal. Entonces, como podemos ver, hemos podido crear un agente de Copilot M365 declarativo y en Copilot Studio hemos podido crear el declarativo y añadiéndole unas tareas. En este caso, la tarea era poder consultar en la base de datos el estado de un caso o poder crear un caso. Y por cuestiones de tiempo, no vamos a poder ver el autónomo, aunque es algo que también está en preview y todavía no funciona tan bien. Pero mi intención era mostrar que desde el puesto de trabajo moderno, cómo podemos crearnos nuestros propios agentes, nuestros propios custom agentes, que nos permitan en un momento determinado crear y ejecutar tareas, analizar información, analizar los datos empresariales y simplemente las recomendaciones siempre es tener un buen gobierno a nivel de la gestión documental y de los accesos a los datos, tener una apificación dentro de la organización que va a permitir de que esos usuarios de negocio puedan disponibilizar y puedan tener acceso a esa información como tal. Muchísimas gracias a todos y por cuestión de tiempo no pudimos crear el copilot de autónomo. Y bueno, agradecerle a la organización, a todo el equipo de Guarandinga Tech, a nuestros patrocinadores por permitir que este espacio se pueda crear y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos.